Shalom Anishma. Esta es una nueva serie que Mujer Hebrea quiere compartir contigo sobre las conductas humanas, Ilhot Deot. Pero para poder comprender un poco más, voy a hablarte un poco de las características de la personalidad del ser humano. Cada ser humano posee muchas conductas. Las cualidades del ser humano provienen de las fuerzas, facultades del alma, siendo partes integrales de los elementos que conforman la personalidad. Las partes de alma son 5: nutritiva, sensitiva, imaginativa, apetitiva e intelectual. La parte apetitiva es el poder a través del cual el hombre desea algo o lo rechaza. De este poder se desprenden las actividades: la ira, la voluntad, el miedo, la valentía, la crueldad y la compasión, el amor y el odio, junto con muchas otras circunstancias anímicas. Lo descrito es un modelo que pretende explicar la conducta humana. En cada momento del ser humano se encuentran en una situación específica desde el punto de vista de la cualidad que posee de entre todas las características posibles. La función de la parte apetitiva del alma humana consiste en proveer la energía para reaccionar a todo estímulo de acuerdo a la situación integral de sus características. Hay personas que son irascibles, se enfurecen constantemente. Por el contrario, hay personas de temperamento pasivo y no se enojan en absoluto, y si se enojan, será un enojo leve pero poco frecuente. Hay personas que son extremadamente orgullosas y hay quienes son excesivamente sumisos. Hay personas que son voluptuosas, no se satisfacen con ningún tipo de placer, y hay quienes poseen un corazón extremadamente puro que no desea ni el placer infinito que el cuerpo necesita. Hay personas ambiciosas que no se satisfacen ni con todo el dinero existente, como está dicho en Eclesiastés 5:9, el que ama el dinero no se satisface con el dinero. En cambio, hay personas quienes escatiman consigo mismo, para quienes es suficiente incluso algo ínfimo que no les será suficiente, no tratando de obtener lo necesario. Hay personas que se privan de comer y ahorran todo lo posible, no gastando incluso lo mínimo de lo propio, sino con mortificación. Y hay quienes despilfarran todo su dinero conscientemente. De este modo encontramos en todas las demás cualidades, por ejemplo, personas desenfrenadas y personas melancólicas, personas mezquinas y personas pródigas, personas crueles y personas compasivas, personas cobardes y personas temerarias, etc. Existen entre cada conducta y la contraria a ella en el extremo opuesto conductas intermedias, distantes tanto de un extremo como de otro. Todas las cualidades existentes se definen del siguiente modo: aquellas que están presentes en la persona desde su nacimiento, según la naturaleza de su cuerpo, es decir, estas características innatas. Aquellas que la naturaleza particular de una persona le hace tender a ellas y que en el futuro internalizarán más rápidamente que otras. Algunas que no son innatas, sino que la persona las ha adquirido del medio o que entendió hacia ellas por él mismo debido a algún pensamiento que tuvo o que escuchó que esta conducta es positiva y que conviene practicarla, y se condujo según ella hasta que se internalizó dentro de esta misma. Los dos extremos distantes unos de otros que se presentan en las conductas no son una senda positiva, y no conviene marchar por ellos y no enseñarlos a uno mismo. Si la persona percibe que su naturaleza se inclina a uno de estos extremos, o está más preparado para uno de ellos, o que ya adquirió uno de ellos y se condujo así, debe volver a lo óptico y marchar con el camino positivo, es decir, el camino correcto.
El camino correcto consiste en la conducta intermedia que se presenta en toda cualidad que posee el ser humano, y esta es la conducta equisidante de los dos extremos, y no más cercana de uno o de otro. La persona debe dirigir sus cualidades constantemente encaminándolas hacia el sendero intermedio, y así será íntegro en su cuerpo. ¿De qué modo? Que no sea irascible, enfureciéndose fácilmente, ni tampoco como un muerto que no siente, sino equilibrando, que no se disguste sino por aquello que es propio disgustarse. Así no se comportará con enojo en el futuro. Del mismo modo, que no desee sino los placeres que el cuerpo necesita, y sin los cuales es posible mantenerse, como se ha dicho en Proverbios en Misle 13:25, el justo come para satisfacerse. Así que no se agote trabajando, sino para obtener lo necesario para subsistir, como se ha dicho en Salmo 37:16, un poco es bueno para el justo. Que no sea desenfrenado y jugador, ni triste y melancólico, sino alegre toda su vida, con tranquilidad, con afable comportamiento, así con el resto de las cualidades, y esta senda se denomina el camino de los sabios. Toda persona cuyas cualidades son intermedias y equilibradas se denomina sabio. Nosotros estamos encomendados a comportarnos según estas conductas intermedias, siendo este el método correcto y óptico. ¿Cómo ha de acostumbrarse el hombre a practicar estas cualidades hasta incorporarlas en él? Practicar repitiendo muchas veces las conductas que definen cualidades intermedias, hasta que estas conductas le sean fáciles y no se presente ningún tipo de molestia. De tal modo ingresarán estas cualidades en su personalidad, como con estas denominaciones se menciona al Creador, siendo el término medio según el cual debemos comportarnos. Se llama a este método el sendero divino. Este sistema fue comunicado por Abraham, nuestro patriarca, a sus hijos, y se declara: te he conocido para que ordenes. La persona que se comporta según este método se beneficia a sí misma, y de tal modo se declara para que el Eterno conceda a Abraham lo que ha dicho. El ser humano que se conoce a sí mismo a la perfección tiene que aprender el balance y la estabilidad de dicho balance para poder tener conductas humanas adecuadas, guiadas por la Torá, para que se pueda cumplir el propósito de cada persona que forma parte del pueblo Israel. Te recomiendo sigas escuchando los audios de esta misma lista de reproducción, las conductas humanas, Ilhot Deot, ya que este es únicamente la introducción a las conductas humanas, para que al final de todo puedas concluir el aprendizaje que se pretende impartir, y si algo te sirve, lo puedas practicar hasta aprenderlo y después hacerlo parte de ti. Shalom y Hatzlajá.